Bienvenidos a este módulo, al primer módulo de reacciones químicas. Bien, en el módulo de reacciones químicas, tenerle muy en cuenta es el corazón de esta ciencia. La química justamente se fundamenta básicamente en las reacciones químicas. De hecho, siempre que vemos o asociamos algún video, película o alguna lectura con química, las imágenes que nos llega a la memoria, a la cabeza, siempre son justamente personas con bata blanca, mejor dicho, mezclando sustancias, haciendo reaccionar pociones, logrando que la mezcla de sustancias explote. Bueno, el arte detrás de todo esto es o son las reacciones químicas. Reacciones químicas que quiero que se acostumbren, vamos a ir abreviando como RX, reacción química. Entonces, vamos. Recordar que las reacciones químicas, o antes de analizar las reacciones químicas, es importante recordar que la química se ocupa o se encarga del estudio de la materia, su estructura, su composición, pero no solamente la materia se estudia en la química, también se tiene muy en cuenta qué cambios experimenta la materia, ¿sí? Entonces, la ciencia química se ocupa entonces de estudiar la materia y también los cambios que la materia experimenta. Bien, tenemos ahí entonces, la materia es un importante elemento de estudio en química y también los cambios. Esos cambios se pueden dividir en dos tipos, ¿sí? Tenemos los cambios, también llamados fenómenos físicos, y tenemos los cambios, también llamados fenómenos químicos. Bien, en cuanto a los cambios fenómenos físicos, tenemos algunos ejemplos. Son cambios que se producen de tal manera que no se modifica la identidad, la naturaleza de una sustancia. ¿A qué me refiero con esto? Podríamos ver, por ejemplo, fundir hielo, ¿sí? O comúnmente, vulgar y coloquialmente decimos, el hielo se derrite. ¿Qué significa o qué implica este fenómeno, que es un fenómeno físico? Implica que el hielo sólido pasa a su forma o estado líquido. Pero analizando qué ocurre con la identidad de la sustancia, el hielo es agua, agua sólida. Y al pasar al estado líquido cambia de estado pero sigue siendo agua. Es decir, es un cambio físico porque cambia, pero sin embargo no cambia la identidad o la naturaleza, solo cambia el estado de agregación de la materia. Un sólido pasa a ser líquido, pero era agua sólida y permanece como agua, pero ahora es agua líquida. Entonces, los cambios físicos son cambios que podemos ver, presenciar, son procesos o transformaciones, pero son procesos o transformaciones que no modifican o alteran la identidad o la naturaleza de una sustancia, ¿sí? Entonces, fundir hielo, ¿sí? Que el agua sólida pasa a líquida, es un proceso físico. Igual que cortar papel o mojar papel, son procesos físicos. Las disoluciones de la sal o del azúcar en sustancias líquidas como el agua es también un proceso, un fenómeno físico. Hervir el agua, ¿sí? Para preparar un matecito hay que calentar el agua. Entonces agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, pero sigue siendo agua, un proceso físico. Romper una piedra es un proceso también físico, y el hecho que podamos tirar materiales elásticos también es un proceso físico, ¿sí? Proceso o fenómeno, transformaciones físicas son aquellas que no modifican la identidad o la naturaleza de una sustancia. Pero ahora, al final de cuentas, nosotros vamos a ocuparnos del segundo tipo de cambio, los cambios químicos. Cambios o fenómenos químicos son transformaciones muy profundas que sí modifican la identidad o la naturaleza de una sustancia. Y estos cambios tienen un nombre. El nombre más famoso es
reacción química, ¿sí? Un cambio, proceso, transformación o fenómeno químico también se conoce, o de hecho se conoce más famosamente por reacción química. Ok, ¿qué es una reacción química? ¿Sí? Es un proceso mediante el cual hay una transformación, ¿sí? ¿Quiénes sufren esa transformación? Unas sustancias iniciales se cambian, modifican o transforman en sustancias finales. Las sustancias iniciales son llamadas reactivos o reactantes y las sustancias finales se llaman productos. Entonces, una reacción química es la transformación de reactivos a productos. Siempre voy a encontrar que en una reacción química ocurren justamente modificaciones en cuanto a la identidad o la naturaleza de la sustancia. Hay cambios en la composición y hay cambios en la estructura química de las sustancias que participan de las reacciones. Bien, un ejemplo, el ejemplo posiblemente más temido. Tenemos en pantalla, podemos ver, es un test rápido para detectar el embarazo en una señorita. Entonces, fíjense que aquí ocurre la identificación de sustancias químicas a nivel de test. Hay test rápidos también para identificar justamente la naturaleza de las drogas. Hay test justamente para identificar, por ejemplo, la presencia de algún virus o algún patógeno dentro del organismo. Son todos ejemplos de reacciones químicas. Y otros ejemplos o fenómenos naturales que vemos, por ejemplo, en este caso, que se pudra una fruta, implica un proceso o fenómeno físico donde sustancias iniciales se transforman en un tipo final de producto. Bien, algo característico de toda reacción química es que las reacciones químicas se representan por medio de las ecuaciones químicas. Toda reacción química tiene una representación y esa representación se llama ecuación química. Las ecuaciones químicas son la representación gráfica, ¿sí?, por medio de símbolos o fórmulas químicas de un proceso de transformación. Bien, aquí tenemos una ecuación química explosiva. Tenemos un compuesto, el compuesto es el TNT, ¿sí?, denominada comúnmente dinamita. Su nombre químico es trinitrotolueno. El trinitrotolueno reacciona de una forma explosiva formando justamente otros productos. Los productos son carbono, monóxido de carbono, nitrógeno y agua, gas, que justamente al expandirse forma o golpea con mucha fuerza hacia el exterior. Importante recordar, en toda reacción química no debemos confundir. Fíjense que podemos observar en pantalla que delante, ¿sí?, a la izquierda de las fórmulas o símbolos químicos tenemos números en celeste. Esos números son los coeficientes estequiométricos o coeficientes de balanceo. También tenemos en rojo los números como un subíndice a la derecha de los símbolos y esos son las atomicidades o sería subíndices de fórmulas que, fíjense, lo que deben atender es no son modificables. Yo no puedo cambiar, yo no puedo modificar los numeritos que se encuentran en el subíndice a la derecha del número, pero sí puedo modificar, principalmente durante el balanceo químico, los números que se colocan delante, los coeficientes estequiométricos. Ojo con eso. Bien, ¿cómo se lee una reacción química? Bien, hay dos formas de leer una reacción química. Acá tenemos en pantalla un ejemplo. El nitrógeno, en este caso, ¿sí?, símbolo, el nitrógeno gas reacciona
con 3 moléculas de hidrógeno gas para transformarse en 2 moléculas de amoníaco gaseoso. Interesante es que el número de adelante representa la cantidad de moléculas que participan de la reacción. Y las letras en el subíndice a la derecha de los símbolos, las letras G, la letra L, la letra S, la letra AC o AQ incluso, también implican el estado de agregación de las sustancias reaccionantes o de los productos. Si tengo una G, eso representa gaseoso; si tengo una S, representa sólido; si tengo una L, representa líquido; y si tengo una AC o AQ, eso representa en estado acuoso, sumergido en un líquido, en agua. Entonces, una molécula de nitrógeno gas reacciona con 3 moléculas de hidrógeno gas para transformarse en 2 moléculas de amoníaco gaseoso, por un lado. Otra forma de leer, porque se pueden leer de 2 formas las reacciones químicas. La segunda forma de leer es, puedo decir, en vez de cantidad o número de moléculas, puedo hablar de moles de moléculas. Es decir, puedo decir también que un mol de moléculas de nitrógeno gas reaccionan químicamente con 3 moles de moléculas de hidrógeno gas para transformarse en 2 moles de moléculas de amoníaco gas. ¿Sí? Puedo leer entonces una reacción química en términos de moléculas o en términos de moles. Recordando que un mol es una cantidad análoga a la docena. Así como una docena equivale a 12 unidades, un mol equivale a el número de Avogadro de unidades. Número de Avogadro equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Bien, ¿cuáles son algunas consideraciones importantes a tener en cuenta? Fíjense, tenemos una reacción química, pero ¿qué debo tener en cuenta a la hora de analizar una ecuación química? ¿Qué debo tener en cuenta para saber si está correctamente escrita? Bien, lo primero, ninguna reacción química está completa y correcta si no está balanceada. Entonces, deben tener coeficientes estequiométricos o coeficientes de balanceo todas las reacciones químicas para que yo pueda utilizar esa reacción de forma correcta o adecuada. Bien, en este caso justamente agregamos en ese paso los coeficientes de balanceo. En videos posteriores vamos a ver cuáles son todos los métodos de balanceo que existen. Pero ojo, a la hora de ver una reacción química debo siempre verificar si esta reacción química está balanceada. Segundo, sí o sí necesito verificar cuáles son los estados de agregación. Un dato muy importante. Aunque hay algunas reacciones químicas donde no se especifican los estados de agregación de las sustancias implicadas en la reacción, siempre es un dato muy importante tener esos estados de agregación, porque son de vital importancia. Hay muchos valores termodinámicos de importancia que se estudian en química que solo se aplican a las sustancias en un cierto estado de agregación. Por eso siempre una reacción química completa debe de manifestar cuáles son estos estados. Bien, entonces una reacción química completa, en ella siempre debo verificar coeficientes de balanceo, coeficientes estequiométricos y estado físico de agregación de las sustancias implicadas. Bien, un detalle muy importante, a nivel microscópico, mejor dicho, a nivel atómico, siempre que ocurre una reacción química, deben de saber que en toda reacción química se rompen enlaces químicos en el lado de los reactivos. Los reactivos, para que puedan transformarse a productos, tienen que romper sus enlaces químicos. Esos átomos, al romper sus enlaces químicos, vuelven a reestructurarse y forman nuevos enlaces en nuevas disposiciones, en nuevas formas. Entonces, justamente una transformación o una reacción química siempre implica una ruptura de enlaces a nivel de los reactivos para la formación de nuevos enlaces en el lado de los productos. A tener en cuenta eso entonces. Bien,
Algunas evidencias, cómo percatarme que está ocurriendo una reacción química frente a mí. Lo primero, una reacción química muchas veces manifiesta un cambio en el color, en el olor o en el sabor. Esto se puede justamente ejemplificar muy bien con la cocción de los alimentos. Ustedes agarran un pedazo de carne, ¿sí? Unas costillitas vacunas y lo tiran a la parrilla. Y al transcurrir el tiempo van a darse cuenta que justamente el olor va a cambiar y de hecho el olor va a ser muy bueno, el olor a carne asada. El sabor de hecho también va a cambiar y el color mismo, ¿sí? Se va a oscurecer esa carne asada. Realmente es una de las reacciones químicas favoritas de cualquiera, ¿sí? De hecho, pueden buscar justamente un poquito más información de las reacciones de Müller, que son las reacciones implicadas en la cocción de los alimentos. Otra forma de darme cuenta, una siguiente evidencia de que ocurre una reacción química, es porque en una reacción química puede justamente estar acompañada de un desprendimiento de energía, ¿sí? Esa energía que se desprende puede ser energía luminosa o energía en forma de calor. En el mismo ejemplo del asado podemos ver que justamente utilizamos generalmente carbón a las brasas para poder justamente cocinar ese pedazo de carne y ese carbón justamente está sufriendo una reacción química y emite calor y luz. Entonces ahí ocurre definitivamente una reacción química inconfundible, que es la reacción de combustión. Pero aparte de eso también tenemos como ejemplo, en pantalla pueden ver que la quema de gas natural también representa una reacción química, ¿sí? Se produce justamente desprendimiento también de ambos, de luz y calor. Por último, o penúltimo mejor dicho, tenemos la formación de gases, ¿sí? En una reacción química justamente también se puede apreciar que puede ocurrir una salida, una fuga de gases. Eso puede ocurrir o podemos observar justamente cuando colocamos una pastilla antiácida en un recipiente con agua. Entonces empieza a burbujear justamente. Es porque está ocurriendo la salida o el escape de un gas. También podemos ver a la hora de cocinar, llevar al horno pan. Al pan colocamos justamente el polvo de hornear. ¿Qué hace el polvo de hornear? Forma pequeñas burbujas de gas que se forman en el interior del pan y justamente eso hace que el pan pueda inflarse. Entonces ocurre muchas veces en una reacción química que este proceso va acompañado de una fuga o una salida de un gas. Y por último puede ocurrir también la formación de un precipitado. ¿Qué es la formación de un precipitado? Es justamente cuando puedo tener un líquido y al mezclar con otro tipo de sustancia se forma justamente un sólido insoluble que va depositándose como forma de pequeños fragmentos sólidos en el fondo del recipiente. Ojo, estas son evidencias que a veces puedo utilizar para poder darme cuenta que frente mío está ocurriendo una reacción química. Pero no necesariamente una de ellas implica un cambio químico. Muchas veces puedo de repente ver un cambio de color, pero simplemente es un proceso físico, como en el caso de que manchemos la ropa. Si se mancha la ropa, justamente la ropa, ¿sí? La tela de algodón sigue siendo algodón. Es un proceso físico. Un cambio de color no necesariamente implica un cambio químico, pero puede ser un dato importante a la hora de analizar un fenómeno. Si es químico o físico, puede ser un dato importante ver y analizar bien si justamente tengo una o más evidencia de si es un proceso químico. Entonces, tener cuidado, pues una evidencia no nos garantiza que haya ocurrido una reacción química, ¿sí? Puedo tener muchas veces una de estas evidencias, pero tener frente solamente a un proceso físico. Hasta acá el primer video. Nos vemos en los siguientes videos para poder entender reacciones químicas. ¿Cuántos minutos? 20. Mucho bien. Tal vez podamos partir en dos, ¿ok?